Deleitémonos en ella. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Les mando un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Salvador, el único que nos entiende y nos comprende. Deseamos que Dios les esté bendiciendo mucho y les esté fortaleciendo, y que esta palabra que vamos a predicar sea de gran provecho para ustedes, hermanos y amigos, que les levante el ánimo, que les fortalezca la fe y que sean ustedes un hombres de victoria, hombres de triunfo, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada al Señor, que le adoremos con el corazón y con esa fe puesta en Él. En esta tarde vamos a leer la palabra de Dios. La traemos en el Salmo 37, versículo 1 y al versículo 10. La palabra de nuestro Dios dice así, de esta manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra, dice la santa palabra de nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la comunión con Dios. Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Él quiere que le hablemos y le contemos todo lo que nosotros deseamos o necesitamos. Que le contemos nuestras debilidades. Y Él se va a encargar de ayudarnos a nosotros. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 37 de los Salmos, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En esta palabra notamos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos está haciendo un llamado a que nosotros nos gocemos delante de su presencia, que nosotros oigamos su palabra, su voz, sus mandamientos, que los pongamos por obra y los vivamos para agradarlo a Él. Que deleítate quiere decir un estado de felicidad, de gozo, dichoso, alegre, estar agradado. Y eso nos lleva a buscar a nuestro Dios, porque al sentir las riquezas de su gracia, las riquezas de su grande amor, nosotros nos enamoramos de sus mandamientos, nos enamoramos de su presencia misma, porque Él es hacedor de maravillas, porque poderoso es nuestro Dios, fiel, justo y misericordioso, hacedor de maravillas. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia, y nos da el permiso que nosotros lleguemos a Él por el único medio que es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que deleítate a sí mismo en Jehová es estar platicando con Él, es estar nosotros delante de su presencia con ese gozo, con esa seguridad que es un Dios misericordioso y bueno, que no nos dejará burlados, como digamos los humanos, por débiles que somos, no somos fiel, pero Dios es poderoso y fiel, dice su palabra. Por esa misma situación, por esos atributos, porque dice que nuestro Dios es todopoderoso. Y nos invita a una comunión íntima con Él. En el Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Como quien dice, el Señor quiere platicar contigo y conmigo, con usted amigo, con usted hermana, quiere platicar el Señor, quiere contarle sus maravillas, sus proyectos que Él tiene para usted. Pero lastimosamente los hombres a veces no escuchamos la palabra de Dios, y ese es el asunto, ese es el problema que tenemos. Pero el Señor está abierto
abierto, está abierta la puerta, está abierto para que usted llegue ante Él y consulte con Él cuando usted tenga proyectos de vida. Él es el primero que tiene que saber qué es lo que quiere usted. Cuando usted llega allí, los resultados son grandes y sorprendentes. Al estar en comunión con nuestro Dios, ya estamos alineándonos a su voluntad, dice la palabra. Porque cuando la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. O sea que nuestra vida tiene que hacer un giro de 180 grados. Si estábamos viendo hacia el sur, donde está el mal, veamos hacia el norte, donde está la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que la santidad es la primera asunto que nosotros debemos aprender de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos apartemos de todas las cosas que hacen dudosa su palabra. Porque a veces por los testimonios de nosotros, los cristianos, el nombre de Dios a veces es blasfemado y su palabra como que perdiera valor, pero no es Él el que pierde valor. Somos nosotros los humanos cuando no obedecemos a sus mandamientos, y el Señor está mandando que guardemos sus mandamientos, que nos deleitemos en ellos, y que al guardar sus mandamientos, dice su palabra que tenemos grande galardón. Dice la palabra que los que temen a Jehová y guardan sus mandamientos tienen la benevolencia de Jehová. O sea que Dios mismo está a favor de los que le buscan, está a favor de los que le obedecen, está a favor de los que le alaban y le adoran en espíritu y en verdad. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, ese cambio de vida. Que no sigamos pensando como la gente que no tiene esperanza, que no sigamos en las tradiciones y costumbres que hemos traído, sino que nos volvamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. El Dios eterno nuestro está interesado en que nosotros tengamos paz, que tengamos vida y vida en abundancia, que tengamos la dirección de Él. El consejo de Él debe de estar en nosotros. La palabra de Dios no debe de faltar en la mente y en el corazón del cristiano, del Hijo de Dios. La palabra de Dios debe estar en todo tiempo. Por eso dice la palabra que al meditar en su palabra podemos vivir el resto que nos falta de vida en esta tierra andando en su voluntad, dice en 1 Pedro 4:2. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos eso y entramos en una confianza con nuestro Dios? Como decía el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel y firme y verdadero. Él nunca ha engañado a nadie. El engañador es otro. Dios es justo y verdadero y santo. Y Él lo que quiere es bendecirnos y que nosotros vivamos una vida con gozo, con paz, con amor. Por eso el Señor Jesús vino a darnos la paz. Al hacer todo esto, Dios, al meditar en su palabra de día y de noche, dice la palabra de Dios que Dios cambiará nuestro modo de pensar. Su palabra estará con frecuencia en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida misma. Y entonces la palabra actuando y cambiando nuestra manera de vivir, hasta la manera de orar será cambiada de nosotros. Los deseos de nuestro corazón serán diferentes. Al entender la gracia de Dios, al entender su voluntad de lo que Él quiere de nosotros, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Nuestra manera de orar tendrá que ser diferente. Porque antes orábamos por las cosas terrenales, ¿verdad, hermanos? Pero ahora oramos por las cosas espirituales. Antes orábamos
por tener un buen trabajo, por tener una buena empresa, por tener buen dinero, tener casas, carros, viajes, placeres mundanos. Y no entendíamos que eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Porque al practicar eso solo caeríamos en codicias y envidias, orgullos y vanaglorias de la vida y toda clase de males que desagradan a Dios, no agradan a Dios. Mas la bendición de Jehová, dice la palabra de Dios, es que andemos en su amor, que andemos en su verdad, que andemos en su justicia, que practiquemos su misericordia. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros entendamos que la vida en Cristo es diferente que la vida sin Cristo. Ya no somos iguales, ya no somos absolutos como antes que no habíamos recibido al Señor. El cambio es que tenemos una nueva naturaleza, la del Espíritu. Y al entender todo esto, oraremos diferente. Ahora oraremos por las cosas del Espíritu. Gloria a Dios por eso, porque las cosas del Espíritu son las que nos dan vida, que nos aseguran el futuro en la eternidad, hermanos y amigos. Y la primera petición que tendríamos entonces, al que se cambiaran las peticiones que teníamos antes, sería aprender a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ser lleno del Espíritu Santo sería la segunda petición. Porque muchos hermanos a veces no entendemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé gozo, que nos dé entendimiento. Por eso ser lleno del Espíritu Santo es urgente en la vida cristiana. Es urgente para poder vivir agradando a nuestro Dios en las cosas del Espíritu. Porque antes le éramos desagradables. Cuando practicábamos las obras infructuosas de la maldad, cuando practicábamos las cosas de las tinieblas, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo somos amigos de Dios. Y por eso mismo tenemos que vivir para no estar en tentación, sino que vivir velando y orando para no entrar en tentación. Como dice la palabra de Dios en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre se va a oponer a que usted ore. La carne se va a oponer a que usted lea la Biblia. La carne se va a oponer a que usted cante una alabanza. La carne se va a oponer a que usted no predique el Evangelio de Dios. Pero como nosotros ya no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu tenemos que hacer y practicar para la gloria de nuestro Dios. Ya las peticiones de nosotros ya son diferentes. Nos va a enseñar a interceder por nuestros hermanos que están en debilidades, que están en necesidades, y la bendición del Señor va a llegar porque la mano de nuestro Dios no se ha cansado de bendecir a los que le buscan, dice su palabra. La mano de Dios está siempre levantada para derramar bendiciones sobre todo aquel que invoca su santo nombre. Dice su palabra que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, recibirá ayuda, no se quedará allí burlado. Dios está con nosotros, hermano, está viendo nuestro corazón y qué intenciones tenemos para Él. Y nuestras intenciones son de adorarle y servirle. Gloria a Dios, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para darnos vida. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor le vamos a pedir que nos enseñe a hacer su voluntad, como dice en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice la palabra de Dios. Cuando estemos allí, vamos a sentir la gloria de Dios. Vamos a sentir su amor y su misericordia, porque Él no va a dejar vacío a los que le piden ayuda. Dice la palabra de Dios que le vamos a pedir entendimiento. En el Salmo 119:169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová.
Dame entendimiento conforme a tu palabra. Gloria a Dios. El salmista David es un experto en clamar la gloria de Dios. Es un experto en hablar con el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Hablar con nuestro Dios con toda seguridad. Hablar con nuestro Dios en verdad, con un corazón limpio, un corazón arrepentido totalmente y convertido a Él, porque dice la palabra que la medicina es que nosotros nos arrepintamos y nos pongamos a cuenta, dice la palabra de Dios. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, ven a mí, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios. El Señor Jesús, cuando dice esas palabras, está viendo el peso del pecado de aquellos a los cuales Él estaba llamando. Estaba viendo esa carga que los encorvaba, esa carga que los hacía miserables y los ponía débiles y tristes. A esos hablaba el Señor, venid a mí. Yo les voy a ayudar, yo los voy a bendecir, yo los voy a liberar, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, las peticiones de nosotros serán diferentes cuando entendamos que vivimos para Dios y que no vivimos para las cosas de la carne, sino vivimos para las cosas del Espíritu, porque dice la palabra que las cosas que vemos son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Y como Dios es eterno, Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás a Él. Gloria a Dios por eso. Entonces dice en todo esto que Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Con Él va más allá de los deseos de la carne. No debemos olvidar que solo los deleites temporales de la carne producen muerte, pero dice que la palabra de Dios produce vida por medio de su Santo Espíritu. Dice que pero el Espíritu es diferente a sus deseos. Él quiere que sí estemos con Dios y le adoremos. Y por toda la eternidad, dice el Señor. Porque dice en el Salmo 48:14, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte, dice la palabra del Señor. O sea que la vida de nosotros no se termina cuando nos morimos aquí, el cuerpo se queda allí inerte. La vida de nosotros no termina ahí, nosotros seguimos una nueva vida, y eso es lo que el Señor quiere, que nos aseguremos de estar con Él allá por toda la eternidad. Y cuando nosotros vemos las riquezas de su gracia, cuando estudiamos su palabra, nos enamoramos más de Él, porque la palabra de Dios es un río lleno de millones de tesoros celestiales, nunca explotados, nunca explorados, porque apenas casi poquito profundizamos en la palabra de Dios y el tiempo se acaba. Ligerito se pasan 15 minutos y casi no hemos dicho nada de la palabra de Dios, que es un océano grande, profundo, que cuando empezamos a estudiar su palabra nos encontramos con esa multitud de tesoros. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Por eso nosotros en Cristo hemos hallado otro tesoro, pero no es un tesoro aquí terrenal donde vamos a estar escarbando y con máquinas. No, es un tesoro celestial, eterno. Las cosas de esta tierra dice que son perecederas, pero ese tesoro que hallamos en Cristo es eterno, es para toda la eternidad. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen